Buenos días, le habla el ingeniero John Peñalosa, estudiante del Diplomado en Educación Superior en la Universidad UTEPSA, actualmente cursando el módulo 2, Didáctica del Proceso y Enseñanza de Aprendizaje Universitario. Eh, Vamos a exponer con mis compañeros de grupo el tema aprendizaje cooperativo. Luis Fernando Mejía Arce, licenciado en Administración de Empresas. Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Galindo Canedo, soy abogada. Días, como ya habíamos dicho anteriormente, somos el grupo número 4. Vamos a exponer el tema aprendizaje cooperativo. Primeramente tenemos que saber qué es el aprendizaje cooperativo. Para eso tenemos una definición. El aprendizaje cooperativo es un enfoque pedagógico que contempla una forma de enseñanza que potencia el trabajo en equipo entre alumnos para dar respuesta a un problema, realizar una tarea o crear un producto. Ya depende de cuál sea el fin para realizar ese trabajo en grupo. En la escuela los grupos apoyan, ofrecen un contexto para aprender y para animar, y en cierto modo una fórmula para prevenir el fracaso escolar. En un contexto grupal, los alumnos tienen la oportunidad de revisar sus conocimientos con otros y estar en contacto con otras ideas y conceptos. Eso vendría a ser una pequeña definición de lo que es el aprendizaje cooperativo. El origen. El aprendizaje cooperativo surgió en los Estados Unidos a principios de los años 80 y a partir de los 90 ha ido tomando dimensiones considerables, llegando a estimular la reflexión pedagógica europea. Todo empezó con una pregunta bastante obvia. ¿Por qué los estudiantes pasan la mitad de su tiempo escolar llevando a cabo actividades individuales cuando el contexto social externo de vida y de futuro de trabajo suele ponerlos a prueba en situaciones colectivas, ya sea en el trabajo o en alguna otra actividad, como por ejemplo también puede ser el matrimonio, que todo eso se basa en trabajo en equipo? Principios del aprendizaje cooperativo. Los principios del aprendizaje cooperativo suelen ser 5: la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, el desarrollo de la competencia cooperativa o destrezas sociales, el clima psicológico positivo y la revisión y evaluación del trabajo. La interdependencia positiva. En el grupo cooperativo cada uno está vinculado con los otros para conseguir el objetivo final. Si un miembro del grupo no se compromete, tampoco los otros pueden lograrlo. Es decir, se alcanzan los objetivos o no se alcanzan, pero siempre juntos. La responsabilidad individual. Cada miembro del grupo es responsable individualmente con respecto al logro del objetivo colectivo. Por eso la aportación de cada uno tiene que ser visible, además de cualitativa y cuantitativamente equivalente. Normalmente el grupo mismo define papeles y reparte competencias de trabajo, turnos de habla, tareas o áreas de temática, entre otras muchas actividades. Desarrollo de la competencia cooperativa. Es importante que el grupo practique y desarrolle las destrezas sociales y comunicativas necesarias para la sana vida del grupo. Al principio es el profesor el que inculca gradualmente estas normas, luego será el grupo mismo el que controle la evolución de su conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio es el profesor o docente que nos va enseñando paso a paso cuáles son los pasos a seguir para realizar un trabajo. Ya depende después del mismo grupo o el mismo equipo hacer que estas tareas se vayan cumpliendo. El clima psicológico positivo. El grupo cooperativo trabaja en un ambiente psicológico de disponibilidad, es decir, si nosotros trabajamos de manera ordenada, cumpliendo todos los puntos y pautas que se han establecido, siendo respetuosos con nosotros mismos, se va a lograr un buen trabajo final, se van a ver los resultados al finalizar el trabajo o el proyecto. La revisión y evaluación. El control del proceso de aprendizaje y la evaluación final del alcance y los objetivos son reflexiones que los grupos de aprendizaje cooperativo siempre hacen al finalizar una sesión de estudio. ¿Esto para qué? Para ver si se pudieron cumplir con los objetivos que nos planteamos a inicio del proyecto o si hubo una mejoría en
cada participante del grupo. De los grupos a la cooperación. Aquí viene la pregunta. ¿Es lo mismo el trabajo grupal que el trabajo cooperativo? En términos generales podríamos decir que lo primero no asegura lo segundo. Para que la producción grupal sea efectivamente beneficiosa para el aprendizaje, es necesario que la intervención pedagógica considere una serie de variables relevantes a fin de lograr que la sinergia sea posible. Aquí tenemos una pequeña diferencia entre lo que es aprendizaje cooperativo y trabajo tradicional. El equipo de aprendizaje cooperativo tiene interdependencia positiva, responsabilidad individual, habilidades cooperativas directamente enseñadas, liderazgo compartido y reparto de responsabilidades, contribución de todos los miembros al éxito del equipo, observación y feedback o realimentación por parte del profesor al equipo que trabaja de forma cooperativa dentro de la clase. El equipo revisa su funcionamiento y se propone objetivos para mejorarlo. Eso vendría a ser un poco de lo que viene a ser un equipo de aprendizaje cooperativo. Y en un equipo de trabajo tradicional no hay interdependencia positiva, no se asegura la responsabilidad individual, las habilidades cooperativas espontáneamente ejercidas, el liderazgo generalmente nombrado y no se reparten necesariamente las responsabilidades. El éxito del equipo a veces solo depende de la contribución de uno o de alguno de sus miembros. El profesor no sigue o lo hace ocasionalmente al desarrollo del trabajo en equipo. Y el equipo no revisa de forma sistemática su funcionamiento. Y mutuo soporte. Esto es esencial para garantizar una buena comunicación entre los miembros, la confianza y el intercambio de opiniones, la abundancia de estímulos creativos recíprocos y el control autorregulador del comportamiento. Es notorio que la calidad de la relación entre personas que trabajan juntas tiene un impacto enorme sobre sus resultados. La resolución de conflictos y que también necesitan practicarlas constantemente ante la internalizarlas y convertirlas en comportamientos grupales de rutina. ¿Cómo organizar grupos corporativos? A la hora de llevar a la práctica experiencias que se fundamentan en estructuras corporativas, debe tener claro algunos puntos de carácter práctico que pueden condicionar el éxito de dicha experiencia educativa. Conviene estar atentos a cuestiones como las siguientes. ¿Hay que intervenir en la forma de grupos o hay que dejar que se formen elección de los alumnos o las alumnas? ¿Qué roles asignamos? ¿Cuántos alumnos pueden ser los ideales para trabajar en grupo? ¿Cómo se organizan actividades que responden a estructuras de aprendizaje corporativo? Hay que intervenir en la formación de grupos. El profesor o profesora debe intervenir en la formación del grupo siempre que lo estime conveniente para garantizar la colaboración adecuada entre sus miembros. Puede darse situaciones como que algún alumno o alumna quede excluido de la elección realizada por sus compañeros o sus compañeras o que solamente quieran trabajar juntos, los más amigos, los más competentes, los más empáticos en la tarea y rechazar los que no son tanto. No solo estamos trabajando capacidades de tipo cognitivo, sino también de la relación entre grupos, inserción social o equilibrio personal. Los roles, la coordinador o la coordinadora debe coordinar el trabajo en el equipo. Debe asegurar de que esté claro lo que hay que realizar y aprender. Reparte las tareas a los miembros ausentes. Asistente. Se asegura de que todos y todas las personas participen y son tenidos en cuenta. Controla el tono de voz. Secretario. Toma nota de las conclusiones del trabajo, las decisiones tomadas y es responsable de actualizar el cuaderno del equipo, plan del equipo, diario de sesiones. Portavoz es el responsable de recursos, organiza los materiales del equipo y regula los tiempos. Rol o cargo versus tareas operativas. Coordinador o coordinadora. Anima a sus compañeros. Tiene claro lo que hay que hacer. Procura que no se pierda el tiempo. Ayudante del coordinador. Controla el tono de la voz. Suple al coordinador cuando no está. Secretario. Rellena los formularios del equipo. Recuerda los compromisos a sus compañeros. Guarda el cuaderno del equipo. Y responsable de materia. Cuestiona el material común del equipo y cuida de él.
Se asegura que todos los miembros del equipo mantengan limpia su zona de trabajo, guarda el material común del equipo, se preocupa de que sus compañeros traigan el material cada vez que se vaya a practicar. Los roles y funciones. Control del tiempo. Distribuir el tiempo disponible entre las personas participantes. Avisar cuando se cumple el tiempo individual o de grupo. Persona coordinadora. Anotar las peticiones de palabra y darle en su orden, garantizando la participación equilibrada de cada persona. Recordar el trabajo que hay que hacer y las reglas de comunicación. Persona portavoz. Comunicar en la puesta en común y asamblea los trabajos y acordado en el grupo. Responder a las preguntas que otros pueden plantearle. Persona observadora. Observar la actitud de las personas del grupo. Felicitar por tener una postura corporal adecuada, respetar el turno de la palabra, escuchar a la persona que habla y cumplir el rol asignado. Persona secretaria. Recoger por escrito la opinión de cada persona, lo que se debate y acuerda. Cuidar la claridad de la letra y la expresión. Por otro lado está, por ejemplo, lo que estaríamos diciendo, la interdependencia de roles. Entonces, cuando tú pones el animador, el secretario, entonces ahí ponemos un gráfico de las funciones que desempeña. El animador, como su nombre dice, anima a los componentes del grupo a trabajar y a que todo participante participen con su opinión. Habla en nombre del grupo. El secretario escribe en la hoja del grupo. Supervisa que el trabajo esté acabado. Pone el sello cuando todos han acabado y lo han hecho bien. El moderador recuerda que hay que hablar bajo para que sea posible trabajar todos los equipos en la clase. Cuando hay un conflicto, intenta ayudar a que los implicados lo resuelvan. Encargado del material, trae el material necesario para trabajar. Se preocupa que todos los materiales estén para que justamente no les falte nada. El ayudante de materia ejerce el cargo del niño que está adelante. Está atento, dispuesto para ayudar. Entonces todos cumplen un rol muy importante cuando se trabaja en corporación. Control del tiempo. Distribuir el tiempo disponible entre las personas participantes. Avisar cuándo se cumple el tiempo individual o del grupo, justamente a efectos de establecer cada uno de nuestros compañeros cuánto tiempo tiene la disertación y dividirla en cuántas personas está conformado el grupo para que haya la participación de todos nuestros compañeros. ¿Cuántos alumnos pueden ser los ideales para trabajar en grupo? Respecto al tamaño de los grupos, no existe un número concreto de integrantes que pueda considerarse como el adecuado. La cantidad dependerá de lo que quiera conseguir, de la edad de los alumnos, de los recursos y materiales con los que contemos y el tiempo disponible. Se suele considerar como un tamaño adecuado el que oscila entre 3 y 6 miembros. ¿Cómo se organizan actividades que respondan a la estructura de aprendizaje corporativo? Especifican los objetivos de la clase o tema a tratar. Establecen con prioridad la forma en que se conformarán los grupos de trabajo. Explicar con claridad a los alumnos la actividad de aprendizaje que se persigue y la interrelación grupal deseada. Supervisar en forma continua la efectividad de los grupos de aprendizaje corporativo e intervenir para enseñar destrezas de colaboración y asistir en la... Se debe fomentar la participación activa de los alumnos en la evaluación de los objetivos de la clase o tema a tratar. Establecer con prioridad de forma en que se conformarán los grupos de trabajo. Explicar con claridad a los alumnos las actividades de aprendizaje que se persigue y la interrelación grupal deseada. Supervisar en forma continua la efectividad de los grupos de aprendizaje cooperativo e intervenir para enseñar destreza de colaboración y asistir en el aprendizaje académico cuando se considere necesario. Evaluar los logros de los estudiantes y participar en la distribución del grupo sobre
sobre la forma en que colaboran. Una propuesta concreta para organizar el aula. Distribución de los alumnos en equipos, distribución del mobiliario de la clase, normas de funcionamiento del grupo para el trabajo en equipo, organización interna de los equipos, el cuaderno de equipo y la evaluación. Distribución de los alumnos en equipos. Los equipos de base. Los equipos de base son permanentemente y siempre de compromiso heterogénea. Lo ideal es que, una vez consolidados, se puedan mantener durante todo el ciclo formativo. Generalmente, los equipos de base están formados por 4 alumnos. Para asegurar la necesaria heterogeneidad, lo más habitual es que sea el profesor el que distribuya a los alumnos en los diferentes equipos de base, teniendo en cuenta, por supuesto, sus preferencias y sus posibles incompatibilidades. Una manera habitual de proceder para formar los equipos de base. Se distribuyen los alumnos del grupo clase en 3 columnas. En la columna de un extremo se coloca una cuarta parte de los alumnos, tantos como equipos de 4 alumnos, procurando colocar en esta columna a los alumnos más capaces en todos los sentidos, no solo los que tengan un rendimiento más alto, sino también los más motivados, los más capaces de ilusionar y animar a los demás, de estirar al equipo. En la columna de otros extremos se coloca la cuarta parte de los alumnos más necesitados de ayuda. En la columna del centro se colocan las 2 cuartas partes restantes, la otra mitad del grupo de clase. Cada equipo se forma con un alumno de la primera columna, los 2 de la columna del centro y uno de la tercera columna, procurando además que se dé un equilibrio en las demás variables, género, étnica, etc. Equipos esporádicos. Los equipos esporádicos se forman durante una clase y como muchos duran lo que dura la sesión, pero también pueden durar menos tiempo, desde 5 minutos en el tiempo justo para resolver alguna cuestión o algún problema, hasta un tiempo más largo para llevar a cabo algunas pequeñas actividades o resolver algún problema. Normas de funcionamiento del grupo para el trabajo en equipo. Compartirlo todo. Es necesario pedir permiso previamente, pedir la palabra antes de hablar, aceptar las decisiones de la mayoría, ayudar a los compañeros, pedir ayuda cuando se necesita, no rechazar la ayuda de un compañero, cumplir las tareas que me toquen, participar en todos los trabajos y actividades del equipo, cumplir estas normas y hacerlas cumplir a los demás, trabajar en silencio y cuando sea necesario hablar en voz baja. Organización interna de los equipos. El cuaderno de equipo. El cuaderno de equipo es un instrumento didáctico de gran utilidad para ayudar a los equipos de aprendizaje cooperativo a autoorganizarse cada vez mejor. Se trata de un cuaderno, generalmente en forma de una carpeta de anillas, en la cual puedan ir añadiéndose hojas donde los distintos equipos deben hacer constar los siguientes aspectos: nombre del equipo, nombre de los miembros del equipo, las normas de funcionamiento, la distribución de los roles del equipo, los
planes del equipo, la revisión del funcionamiento del equipo. Evaluación. Valoramos 3 aspectos: el proceso grupal, la evaluación del contenido de información y grado de evaluación del conocimiento, los resultados o productos de aprendizaje. Se debe fomentar la participación activa de los alumnos en la evaluación de los procesos de trabajo cooperativo, tanto en lo que tiene que ver con la valoración de los aprendizajes y las circunstancias del logro o dificultad de cada uno de sus miembros, así como la participación e interacción de cada alumno con el resto. Tenemos un ejemplo de evaluación de los mismos alumnos para ver su avance en el trabajo grupal o trabajo cooperativo. Aquí tenemos otra que trata de la ficha de evaluación del desempeño del grupo. Aquí pueden ver que tienen varios criterios a evaluar. Preguntan, por ejemplo, si hubo rotación de roles. Aquí se podría responder si hubo una rotación de roles, si hubo pero no la adecuada, o si no hubo ninguna rotación, y las observaciones que tengan cada uno en cada uno de estos criterios o puntos a evaluar. Esto es igual, el mismo ejemplo, solo que con otros tipos de criterios o otras preguntas. Aquí también tenemos ya sería para el docente, para evaluar el trabajo del equipo. Por ejemplo, aquí tenemos las preguntas o rangos a evaluar, y el docente colocaría si es que necesita mejorar, qué es lo que necesita mejorar, si lo han hecho bien o si lo han realizado muy bien el trabajo. Eso sería todo. Por el momento sería todo lo que podríamos explicar por el momento sobre el trabajo cooperativo. Muchas gracias. El aprendizaje cooperativo es una metodología que consiste en el empleo didáctico de grupos reducidos de alumnos con el fin de maximizar el aprendizaje tanto del alumno de manera individual como en forma de grupo. Existen diferentes versiones para llevar el aprendizaje cooperativo al aula, de manera que la puesta en práctica puede ser diversa, pero en general sigue un patrón común. En primer lugar, se identifica o se clasifica a los alumnos en función del rendimiento académico que tengan. De esta manera habrá alumnos con rendimiento académico bajo, alto y medio. Una de las claves del aprendizaje cooperativo es la heterogeneidad. Por ello, en la formación de los grupos, se pretenderá que no todos los alumnos tengan el mismo tipo de rendimiento académico. La manera de conformar estos grupos es la siguiente: se consideran 4 alumnos, 2 de ellos con rendimiento académico medio y otro con rendimiento académico alto y el último con rendimiento académico bajo. Se situarán de manera que todos se puedan ver los unos a los otros, formando un cuadrado con las 4 mesas. El alumno con rendimiento académico alto nunca estará ni enfrente ni al lado del alumno con rendimiento académico bajo. De esta manera podrá prestar su ayuda al alumno que tiene enfrente y al lado, que ambos son de rendimiento académico medio. A su vez, estos dos podrán prestar también su ayuda al alumno de rendimiento académico bajo. Esto nos lleva a otra de las claves del aprendizaje cooperativo, que es la de potenciar no solo el rendimiento académico del alumno, sino sus capacidades o aptitudes sociales. De esta manera, el alumno no es únicamente aprendiz dentro del aula, sino que también se convierte en enseñante o en profesor. Además, el profesor como tal sirve de guía, pero no es el único que tiene esta responsabilidad de enseñar dentro del aula. La manera de conformar los grupos o de estructurar los grupos dentro del aula es siguiendo siempre una perspectiva lógica en la que todos los alumnos desde su sitio puedan ver sin ningún problema al profesor ni tampoco a la pizarra. Es importante limitar el número de material o el material que se da a cada grupo, ya que así están obligados a cooperar entre sí. Los grupos o la conformación de los grupos puede ir cambiándose en función de lo que se decida dentro del centro. Por ejemplo, una buena opción es ir cambiando cada conformante del grupo, una vez por trimestre más o menos. Debido a la estructura que tiene esta metodología dentro del aula, hace que los alumnos puedan aprender o puedan adquirir ciertos conceptos
sin necesidad de estudiarlos como tal, sino simplemente por el hecho de estar trabajando en equipo. Algunos de ellos son, por ejemplo, la solidaridad, que hace que la solidaridad o la responsabilidad de equipo, que hace que no solamente unos trabajen dentro del grupo, sino que todos tengan que hacerlo para que el grupo siga adelante. Además, el hecho de que actúen como enseñantes y como aprendices a un mismo tiempo dentro del aula hace que desarrollen ciertas capacidades sociales, como por ejemplo la capacidad de comunicación y de expresión. Así serán capaces de manejar sin ningún tipo de problema los lenguajes propios de cada materia. El aprendizaje cooperativo permite además que cada uno de los alumnos aporte su herramienta o su capacidad más desarrollada al grupo y que entre todos puedan hacer crecer al grupo. Además, esto no quiere decir que cada una de esas herramientas que tiene cada uno de los estudiantes sea únicamente o tenga el objetivo únicamente de ayudar al grupo, sino que el hecho de que estén todos dentro del grupo hará que de manera individual para cada uno de ellos todas esas herramientas utilizadas por sus compañeros sean valiosos para sí mismo. Esta es la manera que tiene esta metodología de potenciar no solo este trabajo en equipo, sino el trabajo de manera individual y el aprendizaje de manera individual también. El aprendizaje cooperativo, a través del trabajo en equipo, enseña al estudiante a ser responsable, a ser independiente y a pensar de manera individual. Es por eso que el aprendizaje cooperativo hace que los alumnos aprendan juntos a aprender.